Felicitaciones, Mayra, porque esto viene con felicitaciones primero y agradecimiento después. Felicitaciones porque no hay mejor manera de recordar u homenajear a quien fuera mi compañero de vida con gestión, con trabajo y con obras. Así que felicitaciones. Y agradecimiento, además, esto ya es un poco más personal, agradecimiento, Mayra, en mi nombre y en el de mis hijos, por haber recordado a mi compañero. También quiero agradecer al intendente de Avellaneda, compañero Ferraresi, que también hace unas horas acaba de inaugurar el CCK en la isla Maciel. Muchas gracias, también en nombre de mis hijos, por haber inaugurado esa obra, una réplica, debe ser bastante más chiquita, de lo que fue el CCK. La verdad que cuando recibí la invitación de Mayra, yo no me gusta venir a los lugares donde hay cosas de él, es fuerte y es difícil, bueno, ¿qué voy a explicar? Pero esa misma noche escuché al presidente, no silbemos ni chiflemos, se los pido por favor. Escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Recién acaba de contarnos Mayra la historia de este lugar, que fue una obra del Bicentenario, suspendida con la llegada del gobierno de Macri en el 2015, reiniciada nuevamente y hoy reinaugurada. Hoy hay 2.308 obras públicas en todo el país, a lo largo y a lo ancho, suspendidas, 119 obras paralizadas en universidades nacionales de todo el país. Y entonces digo, hace exactamente 21 años, yo estaba en Río Gallegos, todavía no sabíamos los resultados, pero siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que hoy la reflexión que hagamos no es ni del dogmatismo ni de la ideología. Lo que voy a contar, lo que voy a comparar, lo que voy a reflexionar es empírico, absolutamente, lo vivimos, no es ideológico. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. En la Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad. Provienen de los países dominantes, de los colonizadores sobre los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto, no es cierto. Mirá todo lo que debés, ¿superávit de dónde? No, no tenés superávit. Este superávit que no tiene sustento y que además plantea al déficit fiscal. Y, ojo, no quiero que digan, no estaba felicitando a los que tienen... No.
Pero creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo. De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. Hasta hace poco eran dos, Dinamarca y Noruega, ahora se agregó Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, con lo cual, entre tener la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, sí, te puedes dar el lujo de tener déficit total, se lo trasladás a todos los demás en el mundo, obviamente. Pero bueno, tampoco vinimos a hacer una apología nacionalista ni nada que se les parezca, pero lo curioso de todo esto es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos allá el 27 de abril del 2003, las mismas políticas. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa ley de bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etcétera, etcétera. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la presidencia, cuando ese 27 de abril salió segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado, hasta las jubilaciones, YPF, Aerolíneas Argentinas, todo, absolutamente todo era privado, hasta las jubilaciones. Yo era diputada nacional, fui senadora desde 1995 y permanentemente, sobre todo después del 99, comenzó a presentarse el déficit fiscal y el déficit cero, y tuvimos déficit cero. En el año 2000 y 2001 descontaron sueldos, jubilaciones y tuvimos déficit cero. Y se cayó igual. Pero, y vuelvo a reiterar, para que nadie piense que estoy batiendo el parche contra el superávit fiscal, en este país, en los 6 años que hubo superávit fiscal, gobernaba Néstor Kirchner y en el 2008, ¿quién habla? Sí, señores. A ver, superávit fiscal 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Y se cayó el mundo. Se cayó Lehman Brothers. Crisis global, a escala global. No se pudo sostener. Y más tarde, 2 años más tarde, se nos invirtió la balanza energética. De un superávit de más de 4.000 millones de dólares en exportaciones energéticas, pasamos a tener que importar por la misma cifra. Este fue el tema de por qué tuvimos déficit. Y no es que estemos defendiendo el déficit, pero por eso digo que es hazaña, eso de la hazaña histórica y demás, por un trimestre hazaña histórica. Entonces, nosotros que estuvimos 6 años, ¿qué fue? ¿Somos héroes nacionales? No, no, no. ¿Qué somos? ¿Héroes nacionales? No, no. Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no. Hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Eso fuimos, no fuimos héroes. Y fundamentalmente, con ideas claras. Quiero también ser muy clara. Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Nadie está discutiendo, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Miren, quiero contarles una anécdota referida a esta particular circunstancia de hace 21 años. Todos saben, Menem salió primero con el 24% de los votos, Néstor segundo con el 22%. Fíjense qué cosa. Si la elección esta que pasamos fue una elección de tercios, aquella fue una elección de cuartos.
ninguno llegaba ni al 25 y el pelotón de atrás ni siquiera llegaba al quinto. Fue una elección de cuartos y quintos. Tal era la fragmentación que tenía la sociedad. Había gente que se iba para no votar al kilómetro 501. Sí, en la parlamentaria anterior había salido el voto salame, el voto clemente, desprestigio total, todo privatizado, déficit cero. Y entonces, lo de siempre, se acabaron los dólares, había que garpar, y cuando se acaban los dólares y hay que garpar, se cae la Argentina. Es la historia de los últimos 40 años. Creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Y le iba a contar una anécdota, porque en esos días, después del 27 de abril, como había toda una consigna de que se iba a reagrupar el voto, como se reagrupan los balotajes, comenzó a surgir el rumor de que quien había salido primero iba a renunciar para deslegitimar al gobierno que empezaba. Y justo llegó al país José Saramago, que era premio Nobel de literatura. Él y su mujer Pilar del Río, querida amiga, yo no los conocía, y se hizo una cena en su honor en la casa de un importante empresario argentino, en el que se invitaron a muchísimas personalidades de los derechos humanos. Estaba Estela Carlotto, intelectuales, periodistas, escritores. Y ya el tema era que renuncia a ir al balotaje. ¿Qué van a hacer ustedes? Esto no me olvidó más. Me lo preguntaban todos, desde Pilar hasta la dueña de casa, hasta los que estaban ahí. ¿Qué van a hacer si renuncia y ustedes quedan con 22% de los votos con este quilombo de país? Y yo les dije, muy segura de mí misma, tan segura como era él, que no se preocuparan, que nosotros íbamos a tener no legitimidad de origen porque teníamos apenas el 22% de los votos, pero íbamos a construir legitimidad en la gestión defendiendo los intereses de la sociedad y haciéndonos cargo de las cosas que había que hacer. Porque, hermano, hermana, te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Esto es muy claro. Tan legitimado ese 22% que Néstor se fue con un 70% de imagen positiva ya cuando finalizó la primera presidencia. Pero quería decirles que entonces uno piensa, bueno, este es un gobierno entonces como el de aquel. No, tampoco. Un gobierno neoliberal como fue el menemismo, que él sostiene que fue el mejor presidente de la historia, y su ministro de Economía, Estrella, el mejor ministro de la historia, sin silbidos, no silbidos, no silbidos. Entonces, no se enojen. Que los rete, ya saben que yo soy media mandona, pero soy media mandona, no lo voy a perder nunca. ¿Y qué es entonces este gobierno? No es por... Tiene algunos puntos de contacto, por ejemplo, relaciones exteriores. Bueno, en aquella época eran relaciones carnales. Ahora no quiero ni mencionar la palabra con este presidente porque puede dar lugar a una interpretación extravagante. Pero bueno, nada, relaciones carnales. Se dio un episodio también internacional, igual que ahora, con el episodio del Medio Oriente entre Israel e Irán. Y en aquel momento no era Irán el régimen teocrático de los ayatolás, era Irak, con K, y era Saddam Hussein y las armas químicas. Y el gobierno de ese entonces, cuando Saddam Hussein ocupa Kuwait, Bush padre era presidente en Estados Unidos, manda 2 fragatas misilísticas argentinas a combatir al Medio Oriente. Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Hasta eso también. Privatizaciones. Ni qué hablar de la
de estas privatizaciones medias que llevan ahora, en aquel momento se privatizó todo el patrimonio estatal, todas las hidroeléctricas, todos los troncales. Para que tengan una idea, Segva, entre otras cosas, se dividió en la distribución entre Edenor, Edelap y Edesur. Fíjense la magnitud de lo que era el patrimonio estatal. Chocón, Cerros Colorados, Futaleufú, todo lo hídrico. Las líneas telefónicas. Y es que nosotros estamos en contra de las que cuando volvimos retrotrajimos todo y dijimos, no, todo vuelve al Estado. No, porque ni privatistas ni estatistas. ¿Qué recuperamos? Primero, agua y energía a través de una ley del Congreso porque la compañía francesa no cumplía y no había agua en todo el conurbano bonaerense, no había una sola línea tendida. Recuperamos Aerolíneas Argentinas. ¿Pero por qué recuperamos Aerolíneas Argentinas? Porque a la altura del año 2008, el Estado Nacional pagaba el combustible de los aviones de Aerolíneas Argentinas, que era de la compañía estatal Iberia española, y pagaba los sueldos de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Una cosa insólita. El Estado pagando combustible y todos los sueldos. O sea, no hubo más remedio que recuperar Aerolíneas Argentinas por el Estado irregular. Y de YPF también, cuando Repsol había convertido a una compañía petrolera en una compañía financiera, y entonces hubo que recuperar porque teníamos que recuperar la soberanía energética como realmente se recuperó a partir del año 2012. Mención aparte, paso un aviso. Marzo, voy a hablar después más adelante de eso, Vaca Muerta bate récords de producción. Récords de producción, casi 400.000 barriles día. De nada. De nada. Y recuperamos también las jubilaciones por una cuestión muy simple. El Estado estaba pagando el 60% de las pensiones. ¿Por qué? Porque las AGFP se quedaban con la crema, con los salarios más altos y los salarios más bajos los pagaba el Estado. Absurdo. Y se recuperó. Pero entonces, si todo aquello no dio resultado, además en un marco internacional absolutamente favorable a ese proyecto neoliberal, en el 89, cuando asume Menem, se cae el muro de Berlín. Sale el Plan Brady, que fue el salvataje que el Tesoro de los Estados Unidos hizo a los bancos que se habían endeudado con los petrodólares y lo presentó como que ayudaban a la deuda externa de los países de Latinoamérica. No. Rescataron a los bancos y clavaron a los jubilados italianos, alemanes, japoneses, que fueron con los que después tuvimos que discutir la reestructuración de la deuda. Ese fue el escenario internacional. Pero además en lo nacional hubo un plan Bonex que llevó todos los pasivos remunerados que hoy nadie se lleva, por lo pronto hasta ahora, y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo. No tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. ¿Y por qué los economistas insisten tanto en el plan? Tienen razón, porque Alfonsín también lo tuvo. El plan Austral fue un plan de estabilización, duró poco,
pero dato, la inflación iba al 20, vieron que iba al 1 y hace unos cálculos que no sé, termina uno no sé dónde, bueno, la realidad es que en 1985, junio de 1985, la inflación estaba en 2 dígitos entre el 25 y el 30%. Salió el plan el plan austral, que hubo desagio, cambio de moneda y demás, y la inflación al mes siguiente fue 1 dígito. Porque un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política y social. Los agentes económicos, los consumidores, los empresarios, la sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad. Este no lo tienes, solamente un plan de ajuste. Pero entonces, si no es un plan neoliberal porque no tiene ninguno de los ingredientes ni ninguno de las condiciones, y además, perdón, y no quiero ser peyorativa ni mala. A veces, no es que sea mala, pero se me va la lengua y soy un poco dura en algunas expresiones. Pero, además de todas esas condiciones internacionales, nacionales, había un Congreso, había un presidente con un partido político sólido, la Confederación General del Trabajo, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy, en todos los ámbitos, bueno, no es que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40, 50 o 90 para el peso, realmente, ¿eh? Y no quiero ser peyorativa. Fíjense, termino yo elogiando al gobierno de Menem, que me echaron del bloque menemista. O sea, hablo de lo que conozco, no estoy hablando de la ideología o de lo que leí, hablo de lo que viví como legisladora y como compañera de que fue 3 veces gobernador del 91 hasta el 2003. Este es el país que teníamos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no es neoliberal, ¿qué es entonces el anarcocapitalismo? Y ahora acá creo que sí hay una pista en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que, tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo. Y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Porque estas actividades hoy son de carácter extractivo, pero además, ¿alguien piensa que con estas 4 actividades de carácter netamente extractivista vamos a generar trabajo y de calidad para 47 millones de argentinos? ¿En serio? No me dan los números. Porque, por ejemplo, en Santa Cruz, primera exportadora de oro y petróleo, pero son 9.000 empleos aproximadamente, ¿eh? Y lo mismo pasa en petróleo. Uno puede ir a Neuquén, pero los que trabajan en el petróleo, los trabajadores con muy buenos sueldos, mineros, petroleros, pero ¿qué vamos a tener? No nos va a alcanzar, y es lo que va a pasar y que ya empezó a pasar con el otro gran fenómeno que sí va a ser igual que el otro, que es el de la desocupación. Y yo sé que
Tal vez muchos argentinos ya se hayan desacostumbrado a la desocupación, porque es cierto que a partir del año 2003 comenzamos con la industrialización y con un trabajo de plena ocupación, de que la gente tenga laburo, pero lo cierto es que cuando a Néstor le eligieron, o salió segundo, mejor dicho, en un día como hoy, había 25% de desocupados, un cuarto de la población estaba desocupada, y es tremendo que el sueldo como hoy no alcance, y como inclusive no alcanzó tampoco durante nuestro gobierno, que fue el problema que tuvimos. Lo veo acá a dirigentes sindicales de primera línea, con por primera vez el trabajo registrado con trabajadores pobres. Nunca había pasado. Y es feo y es malo, pero peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a avecinar y que el presidente debe comprender. El presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Esto de que el mercado no tiene fallos, que hay que dejarlo todo sin desregulación. ¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que recoger línea y mandarse para atrás y no resolvió nada, porque lo que debió haber hecho es, al haber advertido lo que estaba pasando, dejar sin efecto con un DNU la parte pertinente de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regular el precio de las prepagas, que fue una capacidad que establecimos nosotros a fines del primer gobierno nuestro, mío, en el 2011. ¿Y por qué? Recién en el 2011 se nos ocurrió regular a las prepagas. ¿Por qué no lo hizo Néstor? Porque muchachos, muchachas, cuando Néstor llegó a la presidencia, era tal la misiadura de este país que nadie tenía prepaga. Tenían prepaga lo que tenían guita nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga. Después se olvidan y se hacen antiperonistas, antikirchneristas, pero no importa. No importa, los queremos igual. Los queremos igual. Los vamos a querer siempre. Y hoy la solución ya ni siquiera pasa por recuperar esas facultades en las prepagas. Las prepagas tienen que ser sometidas al régimen de la ley de seguros. Son seguros de salud. No se los puede dejar manejar más esas brutales sumas de dinero. Dice que se funden todos y el que hasta hace poco era presidente de la Cámara se cansó y no para de comprar todo lo que sea de salud, sanatorio, a su paso. ¿Cómo que te fundís? ¿Cómo que vos vivís protestando contra la regulación porque te vas a fundir y no te fundís nunca? ¿Cómo? ¿Cómo? Es mentira. Y esto no convierte en mala gente a los empresarios. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uno es empresario, lo único que le importa es la rentabilidad. Y tal vez está muy bien, porque tiene que seguir produciendo. Nadie puede pedirle sensibilidad social a un empresario. No. Y no creo que sean insensibles, tampoco, son empresarios. El que tiene que tomar el rol ahí es la política y el Estado para regular y establecer una vinculación armónica en la sociedad. Armonía, armonía, armonía. Pero, entonces, ¿cuál es el problema de este presidente que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes, aún los que... El problema que tiene que es muy dogmático. Y entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero. No, presidente. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza. Agrande el sombrero. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Y si lo hace, lo vamos a ayudar, porque nadie quiere que le vaya mal. Porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos. Mire, se lo digo totalmente descarnada, pero también quiero que sepa, presidente, que si quieren convertir de vuelta a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias, donde quieran ponernos
una suerte de eliminación de toda la clase media. Bueno, mire, ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul, hombres y mujeres de color celeste y azul como la bandera para defender a la patria. A nosotros de Colonia otra vez no, avatares, otra vez no, de Colonia otra vez no. Y hablando de avatares azules, ¿cómo andamos los avatares del Movimiento Nacional Popular y Democrático? Bueno, andamos con algunas certezas que no teníamos en el 2019 con este gobierno. ¿Cuáles? Un montón. ¿Quieren que les cuente? Les cuento. ¿Les cuento? Bueno, ahí va. Primera certeza. ¿Cuántas veces escucharon allá? Estoy hablando hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre, pero en nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina, la intensidad de Cristina, o sea que había que, en fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chicov, ¿no? Pues, no me jodan más con esto. No me jodan más con esto. La verdad que no eran los modales. Y bueno, y así con los modales y todo, en realidad todos sabemos de qué se trataba, ¿no? De los que no pueden doblegarse, de los que no bajan la vista ante nadie y que no tienen miedo. Y no significa, con esto vuelvo a repetir, ser heroína, simplemente creer en lo que uno hace. Pero, bueno, en base a eso decidimos en el 2019, porque yo sabía por qué era, ¿no? Pero teníamos que reconstruir nuevamente el movimiento nacional, porque hubiera sido catastrófico en ese momento que quien había contraído la deuda que contrajo con el Fondo Monetario, con todo lo que hizo, que fuera, yo tenía que garantizar, bajo cualquier circunstancia, que el movimiento nacional, el peronismo, el kirchnerismo, porque, a ver, ¿qué hay en el movimiento nacional? Hay peronistas que no son kirchneristas, kirchneristas que no son peronistas, peronistas, como es el caso mío, que fui toda la vida peronista, pero que bueno, me llamo Kirchner, ¿qué voy a hacer? Claro, es un pequeño, bueno, yo sé que a algunos les molesta, pero bueno, qué sé yo, no pienso abandonar el nombre, ni sacárselo a nadie, pero bueno, ahí estamos, con nuestro nombre y con la K arrastra, nos hacemos cargo de todo, con las buenas y con las malas, y armamos lo que armamos. Bueno, ¿y por qué la gente nos eligió en aquel 2019? Muy simple, porque se acordaba de cómo habían estado hasta el 2015. Claro, por eso se ganó. El problema fue cuando alguno pensó que era por los buenos modales que nos habían votado. Y no fue así. Entonces, cuando vos crees que fue por los buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, y bueno, terminamos como terminamos. Me hago cargo también de todo como me he hecho cargo de todo en la vida. No le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Pero siempre voy de frente, ¿eh? No soy de las que tiran la piedra y esconden la mano. No, no, no.
No, no, no. No, no, me hago cargo de todo. Creo entonces que es un primer aprendizaje. No eran los modales, nos votaron porque querían volver a tener calidad de vida y una vida organizada, ni siquiera gran calidad de vida, una vida organizada, ¿no? Donde los chicos van al colegio, comen en la casa, el viejo tiene trabajo, la vieja también, van al colegio, tienen clase todos los días. Bueno. Y la segunda cosa que también es buena ahora, aunque parezca un contrasentido, que esto que hoy estamos viviendo también nos obliga a replantearnos y a repensar muchas cosas. En algún momento lo intentamos, pero por varias cosas. Yo lo dije en el último documento, ese del 14 de febrero de este año, cuando dije las cosas que teníamos que discutir, que volver a hablar, hablé de la educación, hablé de un montón de cosas, pero omití hacer una cosa de hablar y la verdad que no hablé de la energía, de servicios públicos, de tarifas, y la verdad que eso ha adquirido hoy una tremenda y dramática actualidad. Y uno escucha por la televisión que esas tarifas eléctricas que están llegando a las casas, a los clubes, a las universidades, a los comercios, a las industrias, son porque dimos subsidios. O sea, la política de los subsidios sería la responsable. Y lo que es peor, uno prende la televisión y por ahí escucha a algún compañero o que un periodista le dice eso y inclusive algunos periodistas que se supondría bien informados que el problema fueron los subsidios y los compañeros asienten en cierta manera. Y la verdad que no es un reproche a nadie, ojo, para nada. Simplemente, no, porque no es hora de reproches, es hora de reflexión y de análisis. Porque hay mucho burro suelto y unos cuantos vivos que aprovechándose de esa burrez, como yo digo, instalan cosas que no son. Miren, si de algo creo que deberíamos replantearnos es por qué no pudimos revertir en aquellos años el marco regulatorio de la privatización en materia energética. Cuando en el año 92 se privatiza la energía, se copia el modelo inglés. El modelo inglés es de negocios. Generación por un lado, transporte por el otro, distribución por el otro. Y está dolarizada con la convertibilidad, se dolarizaron las tarifas. Es más, y se fijan dos precios, un precio monómico, que es el precio de la generación, es un poco complicado, pero es bueno que escuchen, porque los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? Entonces, sé que es un poco álgido, algunos se van a enojar, sobre todo Máximo, que siempre me dice, no empezás con tu clase magistral de vuelta porque me tenés podrido. Sí, bueno, te tengo podrido, pero si todos supieran y estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas también. Entonces, se creó un mercado mayorista y se creó Camesa. Han escuchado hablar de Camesa en estos días, ¿no? No le pagan a Camesa, le deben a Camesa, ¿no? Camesa parecería un organismo casi de empleados públicos y grasa militante. No. Camesa es la que compra y administra todo el mercado mayorista energético en la República Argentina. ¿Y quiénes la integran? La preside el secretario de Energía, pero el 80% son las grandes empresas del país, grandes usuarios, Techin y Aluar, Edenor, Edesur, Transener, Pampa Energía, Aluar.
parte de los dueños de la energía de este país son los que controlan Gamesa. ¿Qué pasó cuando cae la convertibilidad? Durante la convertibilidad, el precio monómico, que es el precio de generación, como un dólar era un peso, estaba en dólares, y el precio estacional, como era un peso, estaba también en dólares. El precio estacional es el que le cobran a las distribuidoras, es el transporte y es la distribución. Bien, cuando se cae la convertibilidad, esto ya se decide en el año 2002, se especifica el precio del transporte, de la distribución, pero la generación sigue estando en dólares. Los contratos son en dólares. ¿Se imaginan cada vez que hay una devaluación lo que pasa con eso? Y en la convertibilidad, donde el precio estacional muchas veces era superior al de la generación, pasa el fenómeno contrario cuando se cae todo. Así se recibió en el año 2003. ¿Y qué hace? ¿Qué había hecho el Estado durante las privatizaciones? Había conservado la regulación del transporte y de la distribución con el ENRE, pero había dejado desregulado y a libertad del mercado el de la generación. Este es uno de los grandes quilombos que tenemos hoy en la República Argentina. Miren ustedes hasta qué punto es ineficiente. Lo miro acá a Oscar Parrilli, de Neuquén. El megavatio en Neuquén al consumidor neuquino, al que le sale más caro que el megavatio acá, cuando Neuquén es la gran productora de energía eléctrica con gas y con las hídricas, con las represas. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que en el lugar de origen salga más caro que cuando? Porque con ese esquema que han desarrollado el país, todo converge en Buenos Aires. Entonces, la energía viene por nodos hasta Buenos Aires y en Ezeiza, y de Ezeiza vuelve y le cobran todo ese doble transporte. Y después nos hablan de la eficiencia del mercado. No me jodan más con la eficiencia del mercado. No hay eficiencia en el mercado. Hay apropiación de rentabilidad de la sociedad. ¿Qué tiene de eficiente? Pero además, ¿qué tiene de eficiente remunerar por un mismo servicio que está integrado prácticamente, que tiene monopolio natural como es transporte y distribución y prácticamente también la generación, porque son 7, 8 jugadores, no hay más? ¿No tendría que estar integrado verticalmente en lugar de remunerar a una estructura empresaria en distribución, a otra estructura empresaria en transporte y a otra en generación? ¿Qué clase de negocio? ¿Por qué nos dicen que tenemos que achicar el Estado y ellos, sin embargo, se agrandan en 3, 4, 5 empresas para poder cobrar más? ¿Qué es lo que nos proponen? Y esto es muy importante porque, miren, pero ahí no termina la cosa, porque eso es lo estructural, el problema estructural de hoy en la energía producto de las privatizaciones. Pero hay un problema contractual. Si ponemos, por favor, el primer filmina. No, para. Porcentaje de potencia contratada en megavatios, en contratos, ¿ven? Ahí, todos los contratos de generación son en dólares. Ahí está, del 2003 al 2019. El precio hoy del megavatio generado se integra un 32,2% de contratos en dólares generados en nuestro periodo. Pero como ustedes ven, la mayoría del precio son por los contratos que se firmaron entre 2016 y 2019. Me siguen, ¿no? Es un poquito complicado, pero síganme, porque el caminito es como vieron Hansel y Gretel, que van tirando miguitas. Bueno, ustedes vayan siguiendo las miguitas. Acuérdense de esto, precio del 32,2 por esos contratos. Fíjense en el 2. Esto es aumento de la potencia instalada por gobierno y tipo de generación. Eso es los megavatios generados. Hay colorcitos, ¿ven? El rosita térmico, ese se hace con gas. El hidroeléctrico, ya sabemos, con agua. Las represas, usinas, turbinas. Nuclear, que es la que incorporamos nosotros con Atucha 2, 725 megavatios.
Y controlen, fíjense en esto, renovables, las eólicas. ¿Se acuerdan de aquel que andaba buscando y recomendaba a un jugador de fútbol hacer contratos eólicos? Ahora les explico por qué. Ahora les explico por qué. Entonces, ustedes ven que entre Néstor Kirchner, CFK1 y CFK2, aumentamos la potencia en casi 10.000 megavatios, 9.973, 75 da la suma. Macri lo aumentó en 6.155, un montón también por 4 años. Bien, y en el gobierno siguiente 3.209. Muy bien, ahora vamos a lo segundo, porque el megavatio, la energía, es como el gas, tenés que tener un caño para meterlo, porque si no, mejor no digo nada, pero ¿no? Tenemos que tener. Entonces, vamos entonces a ver líneas de alta tensión, o sea, de 500, construidas por gobierno. Néstor Kirchner, 355 kilómetros, y nosotros, bueno, en total, entre los 3 periodos de gobierno, para hacerlo más corto, 5.080 kilómetros. Fíjense, Macri 2 kilómetros. No es para aplaudir. Sigan, porque ahora viene lo mejor. 2 kilómetros. Y Alberto 4,31. Ahora viene el mapa. Fíjense. Lo celeste son las líneas existentes al 2003. Las bordó y las líneas puntadas son las que hicimos nosotros. ¿Cuál es el tema ahí? Como ustedes verán, hay una línea que sale de Choel, Río Negro, va hasta el fondo, hasta Río Gallegos, Río Turbio, Calafate, y hay una línea celeste. Esa línea celeste es Futaleufú, que fue hecha durante la dictadura de la NUCE, es la que alimenta a Aluar. Aluar tiene el 60% de las acciones de esa hídrica. Bien, y fíjense, volver a poner el mapa, por favor, porque es importante, no solamente que integramos a toda la Patagonia, sino que reconectamos a 10 provincias argentinas. ¿Por qué? Porque hicimos anillos, porque antes las líneas no se tocaban, ahora se forman, ve que hay como anillos que van cerrando a las provincias. Este cerramiento por parte de las provincias da mayor seguridad a la transmisión, impide los cortes, las caídas, etc. O sea, y ahora vamos a la fuente de composición de cómo quedó el costo medio de generación. Esto es muy importante. A ver, ¿lo pusieron ya el 5? Sí, ¿no? Bueno, ahí ven. Fíjense que en el 2024 los contratos son verdes, mucho, contratos en dólares, después viene el nuclear, combustibles. Lo renovable adquiere un peso muy fuerte, como antes no tenía. Bien, ahora ve la segunda, la sexta. Miren los precios. Nuclear, este es promedio, es el promedio por fuente en cabeza, promedio. 60,5, la renovable, la eólica, y las solares 71,4, 7,9. Bueno, están muy claros los... Déjalo ahí nomás. ¿Qué voy a explicar esto? ¿Cómo fueron los contratos? Los contratos en dólares, durante nuestra gestión, construimos a través de varios proyectos, el Fonim-Benben, por ejemplo, el Fonim-Benben, hicimos Central Térmica San Martín, Belgrano, Vuelta de Obligado, Almirante Guillermo Brown. ¿Qué era el Fonim-Benben? Nosotros le decíamos a la generadora, le establecíamos el costo de generación, y además les dejábamos una rentabilidad que también la regulábamos, y con el resto del subsidio comenzamos a hacer todas esas obras que finalmente terminaron en 10.000 megavatios de capacidad. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Hizo negocios financieros en lugar... ¿Qué es un contrato financiero en materia energética? Primero, centrales térmicas chicas, pero van con lo que se llama Proyecto Finance, que es un proyecto a un fondo de inversión donde vos vas sin plata y le presentás un proyecto que se repaga a sí mismo, con lo cual la tasa, se imaginan,
es mucho más alta. Y finalmente, entonces, incorporan todos esos contratos renovables, de energías renovables, pero ¿cómo las incorporan? Además de un alto costo. Le dan prioridad de despacho. ¿Qué es prioridad de despacho? Hoy el pico de consumo son 29.000 megavatios, más o menos, 30.000 megavatios, que yo creo que cuando esto se profundice va a caer, porque va a caer el comercio, la industria, el consumo residencial, etc. Pero él introdujo 6.000 megavatios, pero no hizo una sola línea. Quiere decir, hoy tenemos casi 43.000 capacidad de megavatios. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la prioridad de despacho? Que si la línea está congestionada, primero tiene que entrar el contrato renovable, el de las eólicas. Pese a que es la energía más cara, puede desplazar a la hídrica, que es mucho más barata. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que estamos pagando una energía mucho más cara de lo que se debía pagar. Porque además de darle prioridad de despacho, le dieron prioridad de pago. ¿Qué significa prioridad de pago? Que aunque no se incorpore a la línea porque está congestionada, se la tienen que pagar igual. Prioridad de pago significa que si Camesa no tiene para pagarle a las eólicas, a los proyectos que presentaron, los paga el FODER, que se parece a joder, ¿no? Pero no, es FODER, que es un fondo de desarrollo de energías renovables. Y si el FODER no tiene recursos, el Estado Nacional está obligado a comprarle el proyecto. Y si el Estado Nacional no tiene plata, se lo da el Banco Mundial, porque todos esos contratos fueron firmados con jurisdicción CIADI. Ni siquiera se pueden discutir en la justicia argentina. Hay que ir a discutirlos al CIADI y nos endeudamos. Estos son algunos de los problemas que tenemos. Y también el costo de la energía, y quiero, por ejemplo, las hídricas que están todas concesionadas, hay un promedio, a Pampa Energía se la pagan a $19. A Yacyretá se la pagan a $5. Yacyretá, emprendimiento binacional, ¿no? Y Salto Grande, emprendimiento binacional con Uruguay también. $5 a Yacyretá y $3 a Salto Grande. 1807, estamos en vivo, por supuesto, en Último Momento, versión sábado. Bueno, nos encuentra, por supuesto, el discurso de la expresidenta, de Cristina, inaugurando un polideportivo allí en Quilmes, recordando, bueno, los 21 años del triunfo, en realidad, de la primera vuelta, esa primera vuelta del 2003, en la que Néstor sacó 22 puntos y salió segundo, pero que le permitió finalmente, cuando el doctor Carlos Saúl Menem se bajó del balotaje, asumir la presidencia de la Nación. Dijo muchas cosas, obviamente críticas hacia el gobierno actual, algunas ironías. Está lúcida, Cristina se la vio lúcida, por supuesto,